no ha variado en los últimos 30 años y dependiendo del contexto clínico, la mortalidad puede ir de entre el 50 al 80% de todos aquellos que desarrollan lesión renal aguda. Como observamos, por ejemplo, en cuestiones de obstetricia o en problemas obstétricos, la presencia de lesión renal aguda se asocia con una mortalidad del 15% y sin duda la que más letal es la lesión renal aguda que se presenta en el contexto de sepsis y falla orgánica múltiple, donde 9 de cada 10 personas pueden fallecer por este problema. Y pues si observamos esta diapositiva, con atención podemos ver que aquellos que desarrollan, en este caso, insuficiencia renal aguda, por su traducción de sus siglas en inglés, o lesión renal aguda, observamos que aquellas personas que desarrollan nefropatía por medio de contraste después de un procedimiento de imagen o diagnóstico por imagen, hasta el 30% de estas personas pueden tener una mortalidad cuando se asocia o se presenta la lesión renal aguda. Si ustedes observan al lado derecho de la diapositiva, aquellas personas que desarrollan lesión renal aguda tienen mayor mortalidad independientemente del grado de gravedad o del grado de severidad de acuerdo a la escala de Apache. En esta otra diapositiva observamos que aquellos pacientes con cirugía cardiotorácica que desarrollan lesión renal aguda, definida esta por elevación o pequeños incrementos o decrementos de la creatinina sérica, se asocian con mayor mortalidad. Si ustedes ponen atención y observan en la diapositiva, aquellas personas que tienen un delta de creatinina que va de 0.1 a 0.2 tienen una mortalidad aproximada del 3%. Y si nos fijamos en los criterios que da Akin para definir daño renal aguda como elevación de 0.3 de la creatinina sérica por arriba de la basal, observamos que en esta gráfica el delta de 0.2 a 0.3 incrementa la mortalidad hasta 9% y de 0.3 a 0.4 está alrededor del mismo valor, 9%. Eso significa que aquellos pacientes que ingresan a cirugía cardiotorácica y que elevan la creatinina sérica de 0.3 o más, tienen un incremento en la mortalidad que puede ir del 10% hasta inclusive 40-45% cuando esta elevación es alrededor de 0.7 o 0.8. ¿Qué significa esto? Pues que la lesión renal aguda, su desarrollo en el contexto de cirugía cardiotorácica se asocia a mayor mortalidad. Y lo mismo sucede en aquellos pacientes que tienen un evento vascular cerebral. En esta curva de supervivencia observamos que aquellas personas que desarrollan lesión renal aguda estratificada por la clasificación Rifle, como pueden ver en esta gráfica, 0 es aquellos que no tienen lesión renal aguda y que ven que tiene y que podemos observar que a 30 días tiene una mortalidad menor al 10%. Si lo comparamos con aquellos que tienen el estadio 2 o la clasificación de lesión de acuerdo a Rifle, tiene una mortalidad a 30 días que puede ir del 20% hasta aquellos que tienen un desarrollo grave de falla de acuerdo a Rifle, donde la mortalidad está alrededor del 80% a 30 días en personas que tienen eventos vasculares cerebrales. ¿Qué significa esta gráfica? Bueno, en esta gráfica tratamos de mostrar que efectivamente todos los estudios que hay sobre mortalidad en lesión renal agudo hablan de eventos adversos y una mortalidad elevada cuando esta lesión renal aguda se ha presentado. Por ejemplo, en lesión renal aguda y desarrollo de enfermedad renal crónica, que es otro de los desenlaces que nos importa, observamos en esta gráfica que aquellas personas que tienen lesión renal aguda a los 8 años, casi el 20% todavía están vivos, o por el contrario, el 80% han fallecido ya o han desarrollado enfermedad renal crónica en comparación con aquellas personas que no desarrollan lesión renal aguda. De ahí que sea importante que nosotros identificamos a aquellas personas que están en riesgo de desarrollar lesión renal aguda por estas implicaciones que tienen de mortalidad y de secuelas de enfermedad renal crónica a largo plazo. En esta gráfica observamos cómo aquellas personas que desarrollaron lesión renal aguda pueden desarrollar enfermedad renal crónica. Si nosotros observamos en amarillo aparece la gente que no tenía una enfermedad renal crónica declarada y que después de haber desarrollado un evento de lesión renal aguda independientemente de la causa, a 3 años el 7.6% ya ha desarrollado enfermedad renal crónica. Y si esto lo asociamos a pacientes que tenían ya el diagnóstico de enfermedad renal crónica o que tenían compromiso en la función renal antes
de haber desarrollado la lesión renal aguda, a 3 años casi el 30% ya desarrollaron o agravaron su estado de enfermedad renal crónica. Eso significa entonces que la lesión renal aguda no solo incrementa la mortalidad, sino el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. De ahí entonces que nosotros podamos identificar de manera temprana o busquemos identificar de manera temprana la lesión renal aguda para poder intervenir y evitar que ésta progrese, porque como lo comentamos en un inicio, la gravedad de la lesión renal aguda también impacta sobre la mortalidad y las posibilidades de quedar con enfermedad renal crónica después de haberse desarrollado el evento de lesión renal aguda. Ahora, si nosotros hablamos de los criterios definitorios de lesión renal aguda, observamos que estos criterios definitorios tienen dos componentes. Uno es basado en la creatinina y el otro es basado en el gasto urinario. Como hemos visto, pequeñas elevaciones de creatinina sérica incrementan o predicen la mortalidad. Y el gasto urinario también. De hecho, en esta diapositiva tratamos de demostrar que el gasto urinario sin duda tiene un desempeño inclusive hasta mejor que la creatinina sérica para el diagnóstico temprano e intervención oportuna, porque como vamos a observar o vamos a comentarlo más adelante, la retención hídrica asociada a disminución de los gastos urinarios también se asocia a un incremento en la mortalidad. De ahí que nosotros busquemos evitar que los pacientes tengan un balance hídrico significativamente positivo y obviamente evitar llegar a la sobrecarga hídrica, puesto que esto repercute de manera adversa en la supervivencia. La oliguria, entonces, identifica un mayor porcentaje de pacientes con lesión renal aguda que si nos dedicamos únicamente a diagnosticar la creatinina sérica, la lesión renal aguda por creatinina sérica. Entonces, si nosotros complementamos la creatinina sérica con un gasto urinario, con la cuantificación del gasto urinario horario, podremos nosotros identificar a más pacientes con lesión renal aguda. En esta diapositiva podemos observar cómo, una vez establecida la lesión renal aguda, la podríamos catalogar como aquellos pacientes que desarrollaron de manera temprana lesión renal aguda, aquellos que la desarrollaron de manera tardía y aquellos que no la desarrollaron. Y si observamos el cúmulo de líquidos de acuerdo al balance hídrico, observamos en la gráfica de la izquierda cómo aquellos que alcanzaron un balance hídrico extremadamente positivo, cercano a los 4 litros, son quienes tienen una mortalidad mayor, como se observa en la gráfica de su derecha. Aquellos que tienen un balance hídrico positivo en el contexto de lesión renal aguda tienen una mortalidad que se acerca al 50% a 60 días. Y pues bueno, en esta otra gráfica tratamos de mostrar cómo tan solo la ganancia de peso por arriba del 10% del peso corporal en líquidos se asocia sin duda a una mayor mortalidad a 30 años, a 30 y a 60 días. Es importante esto definirlo porque la lesión renal aguda produce mayor mortalidad, pero cuando se asocia con un balance hídrico positivo, la mortalidad se incrementa. De ahí que nosotros estemos evaluando no solo la creatinina sérica, sino el balance hídrico y el gasto urinario para poder anticiparnos a una ganancia mayor al 10% del peso corporal que nos permita iniciar una terapia de reemplazo renal, evitando así una ganancia de peso corporal significativa. Sobrecarga hídrica, nuevamente vean cómo aquellos con sobrecarga hídrica mayor al 20% tienen mortalidades inclusive hasta cercanas al 80% a 30 días. Entonces, necesitamos conocer cómo se desarrolla o cómo evoluciona el proceso de lesión renal aguda, y si ustedes observan en la gráfica ese asterisco rojo que está cerca del 0, es cuando empieza a haber una elevación de la creatinina, y esto es cuando, como podemos observar, se ha iniciado ya el daño renal. Por lo tanto, la creatinina sérica se va a elevar después de que se haya instalado el daño renal agudo. Si nosotros observamos en esta gráfica y lo dejamos por tiempos, vemos que la lesión renal se presenta a nivel molecular y que los biomarcadores, si ustedes observan el tercer reloj de izquierda a derecha, los biomarcadores se van a empezar a elevar, como puede ser la creatinina, más o menos a unas 12 horas después de que se ha declarado ya el daño renal. Entonces los biomarcadores como la creatinina se van a presentar de manera tardía una vez que hemos tenido ya instalado el daño.
Entonces, necesitamos buscar biomarcadores que nos permitan diagnosticar de manera más temprana y de manera más anticipada la presencia de lesión renal aguda, puesto que la clasificación Rifle y Akin, como se basan en la creatinina, no nos permiten establecer un diagnóstico temprano. Diagnosticamos la presencia de lesión renal aguda cuando ya se ha elevado la creatinina sérica y cuando el daño ya está hecho. Y obviamente, nuevamente, Rifle y Akin no son tan útiles para definir el inicio de la terapia de reemplazo renal. Entonces, los biomarcadores tienen una utilidad en la lesión renal aguda, puesto que nos ayudan a diagnosticar antes de la elevación de la creatinina la presencia de lesión renal aguda y nos van a ayudar a predecir la gravedad y los desenlaces tanto de mortalidad como enfermedad renal crónica. Desafortunadamente no tenemos muchos biomarcadores, a diferencia de la función cardíaca, donde las troponinas son muy útiles para identificar y diagnosticar. El riñón tiene una función tan compleja que no podemos echar mano de un solo biomarcador que nos diga si hay o no una lesión establecida. En esta gráfica, como podemos observar, hay distintos biomarcadores y sin duda de estos el que más deberá de llamarnos nuestra atención es el biomarcador denominado N-gal, que es sin duda el biomarcador que más en el momento actual ha demostrado su utilidad para predecir la presencia de lesión renal aguda. Si ustedes observan en esta gráfica, N-gal en comparación con cistatina C y creatinina tiene una elevación significativa 20 veces por arriba de su valor basal, inclusive a las 2 horas de haberse instalado la lesión renal aguda, en comparación con la creatinina sérica